Escena uno, toma 7. Acción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Rollo. Hoy estoy con Juanda León. Hola Juanda, ¿cómo estás? Muy bien, tú Ángel, ¿cómo va todo? Bien, Juanda. Bueno, esta vez volvemos para hablarles sobre un actor de método muy conocido, Christian Bale. Sí, así es, un actor muy conocido, querido por muchos, no tanto, no tan querido, si se puede decir, en el mundo del entretenimiento, ¿no? No es tan querido por los directores, no es tan querido por los productores, pero sin duda alguna sí tiene muchos fans. Entonces, vamos a hablar sobre él, vamos a hablar sobre tres películas muy famosas de él también, no vamos a hablar de Batman, eh, si es lo que piensan algunos de nuestros oyentes. Sé que es muy conocido por ese papel que tuvo. De hecho, muchos afirman que ha sido el mejor Batman de la historia. Y yo estoy con esa gente que dice que ha sido el mejor Batman de la historia. Yo también estoy de Pero no acuerdo. vamos a hablar de esa película. Bueno, como sabemos, Christian Bale es un actor muy camaleónico, podría decirse. Él se transforma físicamente en todos sus personajes, incluso llegando a extremos donde de pronto su salud podía correr riesgo. Y ya más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, escogimos tres películas para hablar de las transformaciones de Christian Bale. La primera es Psicópata Americano, una película del 2000. Así es, la segunda es eh, El Maquinista, una película del 2004. Y por último, Por último, Vice, que es la película en la que interpreta a Dick Cheney, vicepresidente durante la administración de Bush hijo. Es una película del 2018. Bueno, como muchos saben, pues Psicópata Americano fue la película que catapultó a Christian Bale a la fama. En esa película lo vemos con un estado físico increíble, o sea, se nota que, pues porque además el personaje lo requería, ¿no? Porque Patrick Bateman es pues un psicópata narcisista que se la pasa pues haciendo ejercicio, se la pasa mirándose al espejo. En esa película, Christian Bale estaba pesando 80 kilos. bueno, pero pues para los que no saben un poquito, bueno, Christian Bale es un actor inglés, tiene 46 años en este momento, mide aproximadamente 1,83 y su peso estándar o normalmente es aproximadamente de 81 kilos. Eh, ¿Cuánto dijiste que estaba pesando, Ángel? En esa película están 80 kilos. O sea, estaba un kilito por debajo de lo que pesa habitualmente. O sea, el chico es siempre fit, nunca infit, ¿no? Bueno, y en Psicópata Americano, bueno, también lo que hablábamos era que además de transformarse físicamente, pues como dijimos, es un actor de método. ¿Qué significa esto? Los actores de método recurren a técnicas que pueden parecer a veces un poco exageradas, pero pues todo con la justificación de que quieren situarse en el mismo espacio tanto mental y físico como el personaje que están interpretando, para que la interpretación pues sea mucho más realista. Eh, bueno, hay muchos actores de método. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Daniel Day-Lewis, que es reconocido porque cuando graba sus películas, él se mantiene en personaje, incluso cuando no están grabando. Entonces, por ejemplo, contaban que, o sea, durante horarios donde él estaba, podría ser en su casa, o sea, ni siquiera estaban en el set de grabación, él tenía la costumbre de mandar mensajes de texto a su coestrella y terminaba el mensaje, o sea, lo firmaba como tuyo, Abraham, cuando estaban grabando Lincoln. Pero bueno, ese es un ejemplo y luego están los actores de método que llegan al otro extremo, como Kerry Washington, que durante la grabación de Django, ella insistió en que le diera los latigazos realmente, o sea, sufrir ella de verdad los latigazos, porque ella no quería que fuera ni maquillaje ni un doble. Entonces, pues eso también es un extremo. Sí, así es. O sea, mucha gente considera también a los actores pues, del método como
poco ortodoxos en algunas cosas, ¿no? También está el ejemplo de Jared Leto, que es otro que por fuera de los sets de grabación hacía cosas pues bien curiosas, ¿no? Sobre todo pues interpretando como el papel del Joker, que mandaba como pedazos de animales muertos a sus compañeros de grabación. Eh, pues sí, así son ellos, entonces pues nada, es una técnica, también es muy conocida pues dentro del mundo del cine y del teatro, y pues es la técnica pues, que utiliza Christian Bale para hacer todas sus películas y filmes, ¿no? Bueno, entonces si quieres vamos a empezar hablando pues un poquito también como de la película, ¿no? Esta película, pues como les contábamos a todos nuestros oyentes, fue una película que se lanzó en el año 2000, se puede considerar como de terror y humor negro y basada pues en una novela, ¿no? Esta película, pues como Ángel anticipó, muestra a Bale como un psicópata narcisista, viviendo pues diferentes situaciones muy curiosas, se puede decir. Sí, yo creo que, no sé, a mí me gusta mucho la actuación de Christian Bale en Psicópata Americano porque, o sea, de verdad se mete en el papel como ese hombre neurótico. Digamos, me encanta la escena en la que están comparando las tarjetas de presentación en la empresa, en el buffet de abogados de Pierce Pierce. Y, o sea, están, sí, como en una forma de comparar el estatus de cada uno de ellos. Y Patrick Bateman, el personaje de Christian Bale, casi que, o sea, en ese momento quiere asesinar al otro abogado porque tiene una mejor tipografía en su tarjeta, porque tiene un mejor color. Entonces, como que esas cosas chiquitas que a él lo desestabilizan, no sé, me parece que actúa muy bien en esa película. Este abogado se vuelve un asesino serial en la película. Acá empiezan los spoilers, perdón para la gente que no se lo ha visto. Pero bueno, eh, él se vuelve un asesino serial es porque descubre que le encanta la sangre, ¿no? O sea, como que no venía como muy a gusto con su vida, pues no le encontraba como mayor, no sé, mayor motivación o excitación a su vida, hasta que descubre como su gusto por la sangre, ¿no? Y a partir de ahí como que su vida da un vuelco y se vuelve asesino serial. Pero pues nadie sospecha de él por su estatus de abogado, de tipo importante, entonces nadie está sospechando de él. No, además porque es un o sea, sí, literalmente es un psicópata. Y digamos, ¿sabías que cuando grabaron la película, bueno, estaba pensado grabar las escenas en las que Willem Dafoe, el investigador, el policía, en las que lo entrevista, se grabaron de tres formas. O sea, una en la que Willem Dafoe estaba convencido de que Christian Bale era el asesino, otra en la que no, o sea, no tenía ni idea, que de verdad se comía el cuento de que Christian Bale era inocente, y otra en la que no estaba seguro. Y cuando editaron la película, cogieron esas tres, o sea, esas tres tomas distintas y las juntaron en una sola entrevista. Entonces, por eso, cuando vemos esa escena, como que realmente no sabemos si el inspector le cree, si no le cree, si está dudando, como que uno también está muy confundido. Entonces, eso me pareció chévere. Sí, eso está, pues no sé, es un detalle súper interesante y además porque yo creo que el actor transmite lo que estaba sintiendo y en verdad pues sentía como lo que tú dices, al hacer esa mezcla entre esas tres escenas, pues en una en que él no sabía nada, en otra en que pues estaba seguro y en otra en la que estaba pues dudando, así que el espectador sienta lo mismo, ¿no? Cuéntame, ¿qué podemos ver de Bale en esa película? Como actor y como físicamente, ¿no? Yo siento que es la película que, pues, más o menos más se parecía a él, ¿sabes? O sea, pues en ese momento, pues, en su, por decirlo así, como en su estado físico, siento que es la que menos, entre comillas, sufrió transformación a nivel físico, ¿no? Sí, incluso fue como, o sea, como una anticipación a Batman, aunque Batman llegaría 5 años después.
Igual era como, o sea, claramente, pues yo creo que cuando Nolan estaba haciendo el casting para Batman, obviamente tenía en mente a Christian Bale como el psicópata americano, en ese estado físico, aunque bueno, en Batman lo vemos mucho más grande y fuerte. Antes de Batman, ese fue el momento más importante de su carrera, pues que lo catapultó a la fama. Ah, bueno, también estaba leyendo que durante Psicópata Americano, Christian Bale insistía en mantener su distancia como de todos los otros actores en el set, como para, pues como para que fuera un poco más real esa, la actuación en cuanto a que pues Patrick Bateman es una persona que tiene problemas, o sea, mentalmente, socialmente, en todo aspecto y quería mantener esa distancia con los demás como para, pues otra vez, actor de método, para que no se viera, pues se viera más real, digamos, el no conocer a estas personas o no querer relacionarse con ellas. Bueno, para los que no saben, de hecho, Bale no debutó en el cine, sino en un programa de televisión en 1982, en un capítulo de una serie llamada Anastasia, y el capítulo en el que debutó él era como El misterio de Ana. Luego de eso, pues hizo un poquito más de televisión hasta el año 99 y desde el 99 solo ha hecho cine. También es otra cosa, ¿no? Que ha hecho como diferentes filmes de diferente tipo, ¿no? No es como esos actores que se casan como con ciertos personajes o con ciertas tramas, sino que es muy versátil a la hora de escoger, pues, sus películas, ¿no? No, además que él busca como específicamente personajes complicados de interpretar, o sea, no solo físicamente, sino mentalmente. Pues, por ejemplo, yo también estaba leyendo que mientras él estaba grabando Batman, o sea, obviamente ya tenía el contrato con las tres películas, pues durante esos años, porque obviamente fue la trilogía, Bale también estaba interesado en interpretar otros papeles y no buscaba solamente papeles que fueran fáciles para interpretar, pues en ese estado físico en el que estaba, o sea, como lo vimos en Batman, sino que también en el 2010 estuvo grabando The Fighter, que fue la película, la que protagoniza con Mark Wahlberg sobre el boxeador, que fue la película por la que ganó un Oscar como mejor actor de reparto. Entonces también ahí, o sea, en un lapso de no sé cuántos meses, por ahí 6 meses, tuvo que bajar de peso porque igual en The Fighter está flaco, pues mucho más flaco que Batman. Y luego volver a poner, o sea, volver a recuperar ese mismo peso para interpretar otra vez a Batman. Como que él no se limita en cuanto a ese aspecto, que pues otros actores sí lo hacen. Sí, o sea, tanto a nivel temático o a nivel físico, pues no le da miedo como asumir los retos, ¿no? Es un actor que yo creo que de hecho se motiva al ver como personajes con matices, que sean bien complejos, que tengan como, como cierto misterio, ¿no? Porque también, pues recordemos la película que también es una de mis favoritas de Christian Bale, la de El Gran Truco, ¿no? Una gran película. Y en esta también interpreta un personaje bien complejo, eh, si bien no tiene un cambio físico tan marcado, pero sí a nivel pues actoral, sí es complejo de hacerlo, ¿no? Incluso sí, la que mencionaste, The Prestige, que es otra de Nolan, esa la grabaron en el 2006, o sea, un año después de iniciar la trilogía de Batman. O sea, sí, ha hecho papeles de todo tipo, de verdad. ¿Y sabes qué es otra cosa que me parece que hay que, o sea, que hay que resaltarle a Christian Bale? Me parece el acento. Él es inglés, ¿cierto? Sí, Pero, y- o sea, yo creo que en todas sus interpretaciones tiene un acento diferente. O sea, a pesar de interpretar muchas veces a un personaje estadounidense, como en Psicópata Americano, por ejemplo, en Psicópata Americano no es el mismo acento que tiene en El Maquinista, aunque ambos son estadounidenses. En Vice también, bueno, es muy diferente, sobre todo pues porque obviamente estaba interpretando a una persona
que realmente existe, entonces tenía que tener pues ese acento a la perfección. Entonces me impresiona mucho porque generalmente a los actores pues se les dificulta un poco lo del acento o digamos un acento estadounidense puede ser el mismo, ¿sí? Pero hay Sin muchos matizar. matices. Sí, exacto, hay muchos matices, o sea, dependiendo si es neoyorquino, si es de Boston, si es de quién sabe dónde, Christian Bale tiene, o sea, eso lo hace a la perfección. Incluso cuando yo, o sea, yo estaba viendo entrevistas de Christian Bale y cuando hablaba, o sea, obviamente con su acento normal, me parecía rarísimo escuchar su voz porque, o sea, en sí no la reconocía para nada, era muy, muy, muy distinto. Incluso cuando estaban grabando Batman, él grabó todas las entrevistas que tenían que ver con Batman en el acento estadounidense que utilizó para el personaje de Bruce Wayne. O sea, sí es sumamente disciplinado y profesional en ese sentido. Además, es diferente cuando tú interpretas a un personaje que está solo escrito en un guión a cuando tú interpretas un personaje que existió en la vida real y que es un personaje público y que la gente lo conoce y sabe cómo habla esa persona, ¿no? Sí, sí, o sea, claramente es muy, o sea, está muy comprometido con todos sus papeles, pero también está como la pregunta, pues, ¿hasta qué punto, como actor de método, estás dispuesto a llegar y sacrificar quizás algunas otras cosas? Por ejemplo, bueno, más adelante vamos a hablar pues de su estado físico, pero también por la parte, digamos, mental. Eh, Christian Bale tuvo un incidente durante la grabación de Terminator en el 2009. Bueno, estaban grabando y Bale se distrajo cuando el director de fotografía ajustó una luz y comenzó a gritarle, o sea, a insultarlo, amenazarlo, incluso con que iba a dejar el set de producción. Y bueno, ese audio se filtró, se viralizó y fue un incidente que trajo mucha mala fama a la película. Y bueno, Bale obviamente se disculpó, incluso dijo que el incidente, o sea, no se justificó, pero habló de que esa rabia con la que había arremetido contra el pobre director de fotografía venía directamente del personaje en el que estaba en ese momento, que era John Connor, pero pues un John Connor bastante bravo. Bastante alterado, Sí. sí. Sí, justo eso te iba a contar también, que, que si bien es un actor que es sumamente reconocido por su vida pues profesional, también ha tenido como muchos incidentes de este tipo, del tipo que mencionas, pues como lo mencionamos al inicio del podcast, es bien conocido por ser un excelente actor y de hecho tiene muchos fans por eso, pero la gente dentro del medio lo conoce también pues por su mal humor, ¿no? Y por su carácter explosivo e impulsivo. De hecho, pues incluso ha tenido como inconvenientes familiares por su carácter, ¿no? Pero sí, aparte de ser muy profesional, la otra cara de la moneda se podría decir que es una persona que es sumamente como explosiva e impulsivo y a veces también se pasa pues de grosero. El director de fotografía es testigo de eso. Menos mal al director le tocó John Connor y no American Psycho o algo así. O Batman, no sé, imagínate donde le hubiera tocado Batman. Lo coge y lo agarra a puños, yo creo. Imagínate donde hubiera sido Terminator. Hasta la vista, baby. Sí. Tas, tas. No, además que, o sea, imagínate, si actuaba así interpretando a John Connor, que pues tampoco es el personaje más complejo de la historia, pues entonces, ¿cómo habría sido en el set de El Maquinista, por ejemplo? Que pues es, o sea, Trevor es un hombre que no ha dormido durante un año, que está pues delirando por el hecho de que no ha dormido, porque la conciencia no lo deja dormir, que se lava las manos con cloro, que está pensando que alguien lo quiere, no sé, inculpar de algo, quiere perseguirlo, quiere hacer algo, como un conspiranoico un poco. Imagínate en ese estado mental en el que debía estar durante la grabación, o sea, incluso él decía que mientras estaban grabando realmente casi no dormía
Y bueno, obviamente el estado físico tuvo, o sea, tuvo muchas consecuencias en su cuerpo. Si en American Psycho estaba pesando 81 kilos, en El Maquinista estaba en 50 kilos. Bajó a 50 kilos en 5 meses. Y eso porque los productores no dejaron que bajara más de peso, porque él quería seguir bajando. O sea, imagínate, si en esa película era puro hueso, o sea, de verdad era muy, muy flaco, me daba una impresión de cuando se agachaba, yo decía, no, este hombre se va a partir en dos. No. Sí, no, la verdad sí, o sea, 30 kilos es un montón. Y bueno, El Maquinista, pues para todos nuestros oyentes, es una película que se estrenó en el año 2004. Eh, pues su productora fue Paramount y pues trata de un mecánico, ¿no? Que, que trabaja como operario en una fábrica, pues de ahí viene el nombre del maquinista. Y sí, es bien, pues tiene unos delirios de persecución y de que alguien lo esté inculpando de un asesinato. Incluso pues la película se basa como en tratar de resolver como eso a partir de un juego, ¿no? De un juego muy popular que es el ahorcado también, Ujú. que es clave en esta película. Y, y pues más o menos el juego termina siendo como el espejo, si se puede decir de alguna manera, de su conciencia, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que desde el comienzo sabemos que hay algo raro. O sea, como que el giro no recae en que él era el asesino todo ese tiempo, sino como en otros detallitos chiquitos. Y me gustó mucho, digamos, la escena en la que la nevera, el refrigerador, se está chorreando con sangre. Y yo, o sea, Ujú. a mí en ese momento se me ocurrió, no, pues entonces mató a la señora, a la del niño, a María, a la mesera. Y abre la nevera y son como cabezas de pescado. Entonces, no sé, eso me gustó porque igual, aunque sabía que había algo raro, como que igual no sabía bien por dónde iba. Y al final, pues él de verdad, o sea, realmente él no es un asesino, o sea, pues fue un hombre que cometió un crimen, pero no fue intencional, sí, como que no es una persona, pues sí, no es un asesino a sangre fría. Sí, exacto, también como que es un juego de conciencias, porque pues básicamente lo que pasa ahí es que él tiene como la memoria reprimida, ¿no? Entonces por eso es que él siente que pues él fue el que mató a sangre fría, que es un asesino. Pues al final se entrega a la policía, pero pues pues con la idea mucho más clara de lo que en realidad pasó. Pero sí es como la película habla sobre cómo tratar de aceptar lo que pasó en realidad, ¿no? Que él trató como de reprimir en su memoria. Que además no es algo fácil, o sea, pues cargar en la conciencia con la muerte de un niño por Ujú. estar manejando de forma descuidada, pues, o sea, imagínate. Incluso las escenas, por ejemplo, de la persecución con la policía eran muy difíciles para Christian Bale, o sea, de grabar, porque pues tampoco es que estuviera corriendo 1 o 2 cuadras, o sea, eran escenas largas. Además, imagínate cuántas veces las grabaron y de verdad el esfuerzo físico que estaba haciendo era terrible porque no, o sea, imagínate, pues obviamente era muy difícil para él hacer ese esfuerzo físico después de haber bajado de peso pues tan drásticamente y tan rápidamente. Sí, y además riesgoso para su salud, ¿no? O Ujú. sea, es sumamente complejo, pues lo que tú dices, sin duda, pues grabar, pues es repetir una y otra vez una escena hasta que esa escena salga bien y pues hacerlo en ese estado físico, en esa condición, pues debió ser, no sé, una maratón cada escena más o menos. Yo creo que para él fue sumamente complejo. Incluso yo también creo que para las personas que lo veían, yo creo que también sufrían junto con él, ¿no? Porque Yo estar así de sufría. flaco y sí, no, yo también sufrí en varios tramos de la película. Yo decía, no, este hombre, lo que tú decías ahorita,
Este hombre en cualquier momento ya se desaparece porque no se podía estar más flaco. Además que lo que te digo, o sea, lo que pasa es que en el guión, o sea, cuando estaban haciendo el guión de la película, el personaje de Trevor Resnick estaba pensado para ser más bajito que Bale, ¿sí? Y por ende, el peso que tenían pensado para este personaje era de 46 kilos. Pero pues obviamente, o sea, bueno, Christian Bale cuando leyó el guión, dijo como, no, listo, no hay problema, yo llego a los 46 kilos, pero o sea, ¿en qué mundo? Es imposible. Como a ese nivel de compromiso quería llegar, aunque ya me parece algo pues irresponsable también de su parte. Y lo que te digo, como que simplemente no llegó a los 46 kilos solo porque los productores y el director le dijo que pues que no se podía, o sea, que no podía llegar a ese extremo tampoco. Sí, no, además es que Christian Bale pues es un actor, pues lo que tú decías, o sea, es una persona que también es sumamente alta, ¿no? Mide 1,83 y pues 46 kilos para una persona que mide 1,80 es lo que sí es sumamente irresponsable y también es poner en riesgo pues la salud física y mental, porque una persona que baja así de esa manera, pues también no creo que solo sufra como de trastornos pues físicos, sino también pues ya luego los trastornos psicológicos y mentales que conlleva eso, pues se van a ver reflejados, ¿no? Sí, incluso pues durante, pues para llegar al peso de Trevor Resnick en El Maquinista, su dieta diaria consistía de una lata de atún, una manzana y un café. En todo el día eso era todo lo que comía. Y bueno, obviamente después de esto, solo un año después de esto, fue, pues empezaron a grabar Batman. Entonces, imagínate el cambio físico, es que es impresionante, o sea, si tú pones de lado una foto, no parece la misma persona, o sea, Christian Bale en El Maquinista y Christian Bale como Batman es absurdo. O sea, subió a 90 kilos para interpretar a Batman, que además fue un proceso muy complicado, porque obviamente lo hizo pues con un equipo de nutricionistas y pues expertos y todo, porque le dijeron que subir tanto, o sea, sí, cambiar de peso En tan poco tan tiempo. Ujú. drásticamente y en tan poco tiempo, incluso podía, o sea, podía llegar a tener consecuencias gravísimas para su cuerpo. No, y quién sabe, porque pues también, o sea, no sabemos las consecuencias actuales que pues puede dejar este tipo de interpretaciones, ¿no? O sea, si bien en ese momento no se pueden ver reflejadas, si son como decisiones o hábitos que dejan como su huella, por decirlo así. Y muchas veces como que este tipo de, pues, sí, porque se puede considerar como un trastorno físico, ¿no? Ujú. Eh, Se ve reflejado es esa a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, pues incluso él, cuando, antes de que saliera la película de Vice, él, bueno, lo entrevistaron y dijo que definitivamente él ya no podía seguir haciendo o pues teniendo esos cambios tan drásticos con su cuerpo, o sea, que ya no le daba más, o sea, que no era porque no quisiera, sino que físicamente le era imposible, porque después de ese cambio del maquinista a Batman, y en los años que siguieron, lo que dices, no fue algo inmediato, pero en los años que siguieron él comenzó a tener problemas cardíacos, entonces imagínate, y pues también fue complicado porque luego tuvo que subir aún más de peso, pues estuvo en sobrepeso para papeles como su personaje en American Hustle y obviamente para Vice, que no sé cuánto estaba pesando, pero pues también fue un cambio bastante significativo. Sí, así es. Eh, pues si quieres entramos ya en materia de Vice, que fue la última película que pues en donde aparece Christian Bale. Pues es una película política, habla sobre el vicepresidente de los Estados Unidos en la época de Bush hijo, y pues donde muestran cómo el vicepresidente incluso pues puede tener más poder que el mismo presidente, ¿no? Y que se ve sumamente reflejado, que es claro como el vicepresidente es el que toma las decisiones,
pues durante ese mandato, ¿no? Sí, yo no había visto la película, la vi ahorita pues para el podcast y me gustó mucho. O sea, de verdad es muy, muy, muy buena y es impresionante, o sea, todo lo que, pues el poder que puede tener una sola persona y en todo lo que repercute, ¿no? Porque igual, bueno, o sea, para contextualizar un poco, sí es como una película que cuenta la vida de Dick Cheney, pero también es muy política porque habla bueno, obviamente del suceso con las Torres Gemelas y de ahí en adelante la invasión a Afganistán, Irak, incluso que pues hace como referencia a que indirectamente por las decisiones que toma Dick Cheney junto con otras personas llegaron a crear ISIS. Pues obviamente no fueron ellos, pero digamos que Fue una pusieron, consecuencia. sí, pusieron en una posición de poder a, al creador de ISIS solo para tener una excusa para poder invadir. Y de ahí, pues, obviamente surge lo que conocemos como ISIS. Sí, eh, bueno, esa película se estrenó el 14 de diciembre del año 2018. Eh, pues le fue muy bien en taquilla, la verdad. De hecho, también fue muy, muy, muy querida, pues, tanto por los fans y por la crítica, ¿no? Eh, pues tuvo un presupuesto más o menos de 40 millones de dólares y pues recaudó casi el doble, 76 millones de dólares. Y sí, pues básicamente habla de todo lo que pasó durante el mandato de George Bush. Pero también yo veo a este personaje como una persona que en él recae mucho poder, pero también es porque, no sé, siempre ha estado como involucrado por cierta manera como haciendo favores, entonces esos favores como que se reflejaban en su vida y luego como que fue esa persona que fue escalando poquito a poquito incluso pues tenía, lo que decía ahorita, tenía más poder que el mismo presidente, pero pues al parecer todo se hacía como, por decirlo así, como con un bajo perfil, ¿sabes? O sea, en Estados Unidos era sumamente conocido, pero yo creo que a nivel de política internacional no era tan conocido o la gente no sabe, pues la gente que no tiene como mucha relación con los temas de política o los temas de relaciones internacionales, pues no lo tenían mucho en radar, ¿no? O sea, era una persona que internacionalmente más o menos pasaba desapercibida. Y pues era una persona que tenía pues mucha importancia en el contexto americano, ¿no? Sí, y pues yo creo que obviamente también jugaba a su favor que él se escudaba detrás de Bush. O sea, es que era impresionante, o sea, digamos la escena en la que están todos ahí, pues en la oficina del presidente y como que Bush no sabe si de pedirle a este senador que haga el discurso en las Naciones Unidas, avalando la decisión de invadir un país o no. Y Dick Cheney simplemente se le acerca y le susurra como, pues tú qué quieres hacer, o sea, tú eres el presidente, ¿no? Haz lo que tengas que hacer. Como impulsándolo, sí, o sea, yo lo veía como que lo estaba utilizando casi. Y a pesar de ser, Como susurrándole, sí, sí, como sus intenciones. sí, es que no sé, a mí me parece un hombre un poco difícil de descifrar, ¿sí? Pues eso también va en la interpretación de Christian Bale, creo que lo interpreta muy bien. ¿Has visto las fotos de Dick Cheney? Es igual. Y, o sea, Sí, es Christian Bale igualito. está irreconocible, porque incluso, bueno, sabías que incluso hizo ejercicios para, para hacer que su cuello parezca más Sacar grueso. papada, sí, para sacar la papada. Sí, y pues sí, hacer que su cuello estuviera más ancho, porque decía que Dick Cheney parecía que no tuviera cuello. Incluso hizo ejercicios para eso, y yo creo que lo interpreta muy bien, incluso en la forma de hablar, como que antes de hablar siempre suspira y cómo mueve la boca, o sea, lo hace igualito, igualito, igualito. Y bueno, obviamente me gustó mucho de la película la forma en la que cuentan las cosas, como que no es la típica película política que uno ve. Digamos, había algo interesante como con los cortes, o sea, el montaje ya de la película, hacían un paralelo con como una analogía de pescar, ¿te acuerdas? O pues Ujú. obviamente que porque Dick Cheney tenía ya en su cabeza
toda la estrategia. Básicamente se hizo un poco de rogar para que Bush le pidiera que fuera su vicepresidente y como que él ya sabía que iba a aceptar, pero estaba tanteando terreno, le decía que no, que mejor no, que buscar a alguien más. Y mientras ellos estaban hablando, cortaban y mostraban planos como de alguien pescando, o sea, poniendo, El anzuelo. exacto, el anzuelo, dejando que el pez picara, hasta que por fin lo convence y ahí sí pica el pez y comienza como a sacarlo del agua. Eso me gustaba mucho. Ya tenía todo un plan. Sí, Sí, yo creo que también trata de ser una película, pues, en medio de todo, como muy honesta, ¿no? Porque siempre, pues, se nos ha vendido, no sé, que la democracia americana es el ejemplo a seguir de lo que es una democracia en el mundo, ¿no? O por lo menos es el estandarte de lo que es de la democracia a nivel mundial. Y pues ver que, por decir así, existe también cierta conspiración que obviamente existe y que habrá y siempre pues estará como lo que muestra la película, que hace como algo tras bambalinas, que no siempre la figura del poder es quien realmente está tomando las decisiones, sino que pues hay muchos intereses detrás de eso. Pues no sé, también me da como... Y también lo que tú dices, que utilizar tantas analogías para que la gente pues entienda, ¿no? Que siento que es algo muy valioso que tiene la película, que es tratar en cierto modo, que la película no sea como muy restringida para el público en general, sino que la trata de hacer lo más asequible posible para cualquier persona, ¿no? sí. Y bueno, o sea, ya hablando específicamente de Christian Bale, no es solamente Dick Cheney durante la administración de Bush, es la vida. Y lo vemos casi envejecer como esta persona. Y vemos cómo inicia como un alcohólico que ni siquiera, o sea, que incluso lo echaron de la universidad y cómo llega a ser vicepresidente. Y todo ese trayecto creo que lo interpreta tan bien porque, o sea, obviamente hay un cambio en la interpretación de cuando apenas estaba como tratando de meterse a lo de la política, que está hablando como en un centro de, creo que es de veteranos, como que está muy insegura al hablar y pasar de eso a ser quien llama a, creo que al jefe de la Armada estadounidense durante el incidente de las Torres Gemelas y le dice que si ve un avión tiene total permiso de derribarlo, que órdenes directamente de Bush, lo que no era cierto, es un cambio muy drástico y lo interpreta súper bien. Sí, sin duda alguna, Christian Bale es un actor que pues a la gente le guste o no le guste, es un actor que marca la diferencia, ¿no? Yo creo que sus papeles son diferentes, son auténticos, pero pues no sé, ahí también está el debate entre hasta qué punto está bien hacer ciertas cosas, ¿no? Pero sin duda pues ha marcado el cine contemporáneo, por lo menos de los últimos 15 años, ha estado en películas pues sumamente importantes que todo el mundo ha visto alguna vez una película de Christian Bale. Entonces yo creo que es de esos actores que uno tiene como referente en este momento. De hecho, pues la última película que estrenó Christian Bale también es una de mis favoritas, que es la de Ford versus Ferrari, que no sé por qué no sé, no tuvo tanta promoción o publicidad, porque en verdad creo que es una película increíble y la gente que no la haya visto, por favor, véase, es increíble esta película. Pero sí, ahí yo creo que el debate, eh, pues con Bale va entre qué tan profesional se debe ser, y hasta qué punto es permitido llegar, ¿no? Y también como la mezcla o la línea delgada entre ser un gran profesional y ser una buena persona, ¿no? Sí, y pues no escudarse, digamos, en lo de ser actor de método, no, porque pues igual, sí, digamos, lo del incidente con pues el director de fotografía de Terminator, o sea, eso no tiene cabida, ¿sí? O sea, igual estés interpretando al personaje que estés interpretando, igual tienes que tener un límite entre decir yo como persona y el personaje, porque se unen estas cosas y pasa algo tan
tan ilógico, tan grosero con una persona que no tiene nada que ver con lo que uno está sintiendo como personaje o como actor, como lo que sea. Pero sí me gusta mucho de Christian Bale, o pues rescato mucho el compromiso que tiene ya a nivel personal, porque es que una cosa es cuando estás afectando a otras personas, como por ejemplo lo de Jared Leto, eso me parece el colmo. O sea, de verdad que por decir, no, estoy interpretando al Guasón, entonces te voy a mandar una rata muerta, me parece absurdo. O sea, una cosa es lo que uno hace consigo mismo y su método para entrar en personaje, pero ya afectar a otras personas es algo pues ilógico. Pero bueno, rescato mucho de Christian Bale el compromiso que tiene con sus personajes ya a nivel personal. Por ejemplo, bueno, lo del peso, quizás no al extremo como lo hizo en El Maquinista, pero pues sí me gusta que él trata de igual de subir de peso, de estar en forma para los personajes que lo requieran. Digamos, él contaba que cuando, cuando iba a interpretar al personaje en American Hustle, él llamó a Gary Oldman a pedirle consejos pues con la dieta, porque Gary Oldman había interpretado hace poquito a Winston Churchill y pues Gary Oldman le dijo que no, o sea que realmente casi no había subido de peso, pues que cuando interpretó a Churchill era un traje lo que tenía puesto y obviamente pues modificado un poco digitalmente, supongo. Entonces, pues no sé, para Christian Bale no tiene sentido como, sí, a pesar de que hoy en día sea tan fácil con la tecnología hacer esas cosas, él prefiere hacerlo él mismo. Y eso me parece súper chévere, me parece súper bien, con tal de que, pues primero, no afectes tu salud hasta el punto en la que él lo afectó y pues que no afectes a otras personas externas. Sí, es verdad, o sea, para Christian Bale el CGI es lo peor que se pudieron inventar, ¿no? No sé, es algo que me gusta mucho también de Bale. Y ya para ir cerrando este podcast, quisiéramos preguntarles a nuestros oyentes qué película de Bale es la que más les gusta. Bueno, y también preguntarles qué opinan de lo que estamos hablando de los actores de método, hasta qué punto deberían llegar pues en esas interpretaciones, en esos procesos para interpretar personajes tan complicados. De hecho, es un actor que recomiendo mucho, por lo menos en pantalla lo recomiendo, ya por fuera no sé si lo recomendaría, pero en pantalla creo que sí, sí es un actor que ha dejado grandes interpretaciones. Sería interesante hablar, pues debatir el tema de los Batmans, ya cuando salga la nueva y podamos ver también la interpretación de Robert Pattinson y que él también entre en el debate, porque pues hasta ahora lo que hemos podido ver, el tráiler se ve muy bueno. Pero bueno, mientras tanto, nos vemos en 15 días, Juanda, para volver a hablar sobre lo que tanto nos gusta. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Toma7.cine y para los que se vieron esta película y para los que no, tranquilos, no se la armen, nosotros te la contamos. Sin rollo.